Amigos, buenas noches. Aunque no es muy visible, la reforma energética va a ser el principal legado de esta administración por las millonarias inversiones que ya genera y que van a venir. Tras años de posponerla, hay todo por hacer, dado el rezago que se tuvo con los dos monopolios de Estado, en este caso Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En materia de petróleo, urge ensanchar la plataforma de producción de nuestro país. Pemex ya está buscando aliados en la iniciativa privada y además ya hay 67 empresas privadas que exploran nuestro subsuelo tras licitarse 7 bloques para el petróleo en la ronda 1 y la ronda 2. También, ya se acaba de concluir la licitación de 64 bloques más en aguas profundas. Pero además hay millonarias inversiones en transporte, en distribución de gas natural, electricidad y en almacenamiento y venta de gasolina. Y esta noche nos acompaña Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. ¿De qué tamaño son esas inversiones que ahora mismo se producen y que no son tan visibles? Acompáñenos para seguirle la pista a un asunto que a todos nos interesa. Pues Guillermo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a ti y al auditorio. Bueno, pues la reforma energética, digamos, es uno de los temas relevantes y hoy nos acompaña Guillermo García Alcocer. Y bueno, pues vamos a platicar, es el titular de la CRE y vamos a platicar con él acerca de cómo está evolucionando la reforma energética. Hay muchos aspectos de qué platicar, ¿verdad, Guillermo? Porque está caminando en distintas aristas, digamos, ¿verdad? Es muy amplio, es un sector nuevo que está en continuo crecimiento. A partir de la reforma hemos logrado identificar más de 80,000 millones de dólares de inversión hacia adelante en toda la cadena de valor, desde la extracción. 80,000 millones de dólares. Desde la extracción, el desarrollo, el transporte, el almacenamiento y la electricidad. ¿Y en qué tiempo se estará dando esa inversión? Mucha de esa inversión estará desplegada en los siguientes 5 o 6 años y la mayor parte de la parte eléctrica será el año que entra. En la parte, digamos, de electricidad, entiendo, hay avances importantísimos, sobre todo de, digamos, lo que tiene que ver con energía renovable, ¿verdad? Renovable, ¿no? Es correcto, se está desplegando el gran potencial que tiene México en materia renovable, eólico, solar. 3 subastas ya realizadas, más de 68 proyectos que se tienen ya en construcción, en proyecto, y que van a irse poniendo en operación a partir de finales del 18, 19 y 20. De hecho, pues México ha subido, digamos, en el ranking mundial, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la energía renovable, ¿verdad? Su utilización, ¿no? De hecho, pasó del lugar 27 en atractivo, según la revista de Bloomberg, y ya estamos en el 9º lugar. Después de las medidas que tomó Estados Unidos para impedir la entrada de paneles solares importados, seguramente ya estamos en el 8º lugar. ¿Cuál es la inversión que se está generando concretamente en lo que es energía eléctrica? En energía eléctrica hay un potencial, esto es a 15 años, que está identificado perfectamente por regiones, de 97,000 millones de dólares. Esto va a permitir que en pocos años podamos tener energía renovable. 63% de estos 97,000 millones de dólares es energía renovable. Energía renovable. Esa energía renovable nos va a permitir pasar de un 20% de energía limpia que tenemos hoy a un 35%, estimamos alrededor del 2020. ¿A qué velocidad vamos con esta evolución? Yo creo que vamos muy rápido. De hecho, estamos al nivel de inversión que tuvo el país latinoamericano que más inversión hacía en energías renovables, que es Brasil. Ya lo vamos a superar probablemente este año y estamos en la competencia por atraer inversiones. Creo que es un incremento significativo en la inversión. Ahora, lo interesante, Guillermo, es que pues al final de cuentas también México tiene compromisos, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte ecológica. Compromisos que se asumieron en el concierto internacional y supongo que esto ayuda bastante para cumplir con las metas establecidas, ¿verdad? Por supuesto, la idea es llegar en el 2050 a que la mitad de la generación del país sea renovable. Y esto se está logrando en tiempos mucho más ágiles de lo que pensábamos. Ahora, esa es la parte, digamos, de electricidad que luego le damos poca importancia, ¿verdad? Pero está caminando. Otra parte importante que es lo que es el gas natural, ¿verdad? Correcto. Que es un producto que, digamos, lo hemos venido utilizando, pero no con el potencial que se podría utilizar en toda la República Mexicana, ¿verdad? Así es, el gas natural que tenemos en México está en la zona más barata de todo el mundo. Norteamérica presenta estos precios muy atractivos. Estamos conectados con ellos, estamos fomentando que haya nueva producción en México y hay un sistema de transporte nuevo
que está llegando a más estados. Son 7,000 kilómetros de gasoductos que se están construyendo, más de 12,000 millones de dólares de inversión, toda privada, por supuesto, y eso está ayudando a generar competitividad en regiones donde antes no se podía ofertar un parque industrial porque no se tenía el gas disponible. Cuando uno pues, observaba el mapa de lo que era, digamos, el sistema de gasoductos, me parece que ni siquiera se le podía llamar sistema, Guillermo, porque pues no tenía una conformación como tal, porque no alcanzaba toda la República Mexicana. Con esas inversiones que estás mencionando, entiendo que la idea pues, es que ya incluso llegue a algunas zonas que no tenían acceso al gas natural, como es el sureste, ¿verdad? Es correcto. La idea es que cada vez más estados tengan gas natural. Hay un proyecto muy importante por el Pacífico que comprende bajar desde Durango hasta Zacatecas, hasta Aguascalientes, uno paralelo también de ese mismo lado, que baja de Sonora a Sinaloa, reforzar la infraestructura que llega al centro a través del Golfo. Son varios proyectos que incluso comprenden llegar a la península de Yucatán. Y ahí mismo, por ejemplo, en lo que es gas natural, entiendo que también se están haciendo esfuerzos para el almacenamiento, ¿verdad?, de gas natural. Se va a dictar una política de almacenamiento por parte de la Secretaría de Energía, y esa nos va a ayudar a orientar nuestra política y nuestras actividades. Es bien importante lo que mencionas, y también es importante el tema de distribución. Se están abriendo muchos permisos en distintas zonas. Por ejemplo, autorizamos recientemente la zona de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo para tener gas natural. Que la otra vez me platicabas, hay una regulación específica, cambios en la regulación para hacer mucho más expedito, digamos, la autorización de pues, aquellos que quieran distribuir en la República Mexicana, a diferencia del esquema que había en el pasado, ¿verdad? Es correcto. Antes se tenía que determinar la zona geográfica, limitarla, y se le daba exclusividad al distribuidor. Exacto. A partir de la reforma energética se quitó esa exclusividad, y lo que hicimos regulatoriamente es declarar una zona geográfica única nacional, con lo cual los permisos se otorgan de una manera más expedita. ¿Y ahí qué podemos esperar en materia de crecimiento? Bueno, yo creo que un buen elemento de crecimiento sería por lo menos duplicar la capacidad. Hoy 7% de los hogares son atendidos por gas natural. Es poquito, ¿verdad? Llegar al 15% yo creo que es muy atendible en los siguientes 3, 4 años. El tema es que son redes que tienen que desarrollarse, tienen que crecer y tienen que estar en una economía de escala adecuada. Y para la industria, ¿cuál es la importancia del gas natural, Guillermo? El gas natural es el elemento que te da la competitividad. Yo te comentaría que la industria automotriz que se ha desarrollado en el Bajío, en la ciudad de Hermosillo, en el mismo Monterrey, no se podría explicar si no tuviéramos el gas disponible en esos estados. Entonces, ese beneficio que hoy tienen algunos, la idea es que lo tengan un mayor número de estados, y eventualmente en algunos años ojalá se pueda expandir a toda la República. ¿Qué tan rezagados, digamos, estamos en esa materia en relación a otros países, digamos, de nuestro mismo grado de desarrollo? Depende mucho del país. Si es un país productor de gas como Brasil, pues sí estamos muy rezagados. Hay otros países que son importadores que estaremos en un nivel competitivo muy pronto. Pero digamos, dado que somos productores de petróleo y de gas, pues tendríamos que estar al nivel de Brasil, ¿verdad? Ese es un referente que puede servir como ayuda, y yo creo que lo que dices es muy cierto. Tenemos que detonar toda la producción de gas que podamos. Se liberó el precio del gas el año pasado, fue otra medida muy importante. Sí. Teníamos un precio en el sur que no reflejaba las condiciones necesariamente de la producción de esa región. Esperamos que a partir de esta liberación del precio se detonen proyectos que lleven el gas a un precio adecuado a la comunidad. ¿En qué tiempo podríamos estar, digamos, equilibrando nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de almacenamiento, de distribución en lo que es algo tan importante como el gas natural, Guillermo? Yo esperaría que en los siguientes 5 años, al cabo de 5 años, tengamos un panorama totalmente diferente en el gas natural. ¿En los próximos 5 años? ¿Tan Sí. rápido? Es muy rápido porque un ducto, por ejemplo, de transporte te toma 2 años en construir. Tienes que hacer toda la gestión social, tienes que hacer la gestión de los derechos de vía, pero la construcción propiamente no debe tomar más de 2 años. Entonces eso te permite, por ejemplo, un proyecto bien importante que se está construyendo, que es el ducto marino, que va a conectar la zona productora de Texas con Tamaulipas y con Veracruz. Eso va a ayudar a dar una mayor oferta de producto de bajo costo. Y obviamente los campos productores que se están licitando por parte de la CNH entrarán en producción muy pronto. Ya tenemos varios campos adjudicados por ellos
y que entrarán en producción. Guillermo, y otro tema importante es el de la gasolina, un tema que tenemos así muy cercano todos los mexicanos. Ahí también se están haciendo grandes esfuerzos, ¿verdad? Ya tenemos al día de hoy 33 marcas. 33 Tú marcas. mismo en la columna mencionabas marcas que están por incorporarse, entre ellas Repsol. Tenemos más o menos unas 1,800, un 20% prácticamente de las gasolineras que hoy se manejan en el país ya tienen una marca diferente, ya tienen un producto diferenciado respecto del que se daba tradicionalmente, y eso está generando pues muy buenos resultados con los consumidores. Hay gente haciendo colas en algunas de ellas, sí, indicando que hay unos que dan un mayor rendimiento por su combustible. Entonces, esa es la oportunidad que hemos tenido en esta reforma de ahora sí tomar el poder de nuestro consumo energético con nuestro bolsillo, ¿no? Ir a comprar. Ahora, supongo que pues todavía, pues dado que tenemos un solo proveedor básicamente, que es Pemex, pues las grandes diferencias que podríamos ver más adelante habrá que darle tiempo al tiempo porque hay que construir también infraestructura, ¿verdad? Es correcto. Hoy la competencia se está dando en la última milla. En la última milla. Eventualmente, y de hecho ya estamos empezando a ver marcas como Exxon, como Vopak, como Glencore, que van a entrar muy pronto a ser mayoristas y que van a empezar a competir con Pemex en ese mercado a granel. Trayendo ya, digamos, el producto, ¿verdad? Trayendo el producto que se necesita. Hay inversiones que se están dando también en Pemex que le van a permitir complementar su infraestructura. Y yo creo que lo que es bien importante es que se necesita un Pemex fuerte que compita y que ofrezca servicios competitivos. Entonces, yo creo que esos incentivos se están dando y lo estamos empezando a ver con el relanzamiento, por ejemplo, de la franquicia Pemex. ¿Cuándo se había relanzado la franquicia Pemex? No, pues no, nunca. Nunca. ¿Por qué se relanza en este momento? Había habido muchos esfuerzos, muchas ideas, pero claro, no, nunca. ¿Por qué se relanza en este momento? Porque se está viendo una competencia fuerte y Pemex obviamente quiere ser un participante en el mercado. Y bueno, pues yo creo que eventualmente pues tendrá, digamos, el potencial para competir ya en esa tesitura, ¿verdad? Ya con digamos, en un concierto, digamos, ya con actores privados, pues Pemex pues es una petrolera con gran experiencia, pues tendrá elementos para competir, ¿verdad? Tiene y debe de competir, ¿eh? Y bueno, pues esperamos por el bien de nuestra empresa productiva del Estado que al final de cuentas pues tenga la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y los precios, Guillermo? Los precios no se están moviendo significativamente, estaba el otro día recorriendo una carretera por Querétaro y hay muchos que están ofreciendo descuentos y precios diferenciados. Pero ¿cuándo podremos ver ya una caída así importante de los precios? ¿Podríamos ver eso en el largo plazo, Yo lo que mediano te plazo? diría es que siempre vamos a tener las referencias internacionales. Recuerda que el precio de la gasolina viene del precio del petróleo. Sí. Ese movimiento siempre va a estar ahí. A veces va a estar alto, a veces va a estar bajo. Hemos visto precios del petróleo de $18, hemos visto de 100. Eso es algo con lo que tendremos que vivir. Pero donde está la posibilidad de ofrecer mejores condiciones está en la logística. Hoy en día se mueve mucho producto por pipa. Se mueve mucho producto de manera ineficiente y en la medida en que podamos tener más ferrocarriles y más ductos dando el servicio en puertos también, barcos, vamos a poder tener mejoras en la logística. Porque la referencia internacional es un precio dado, es un precio con el que tendremos que convivir, pero la logística sí se puede mejorar y mucho. Como quiera, estamos trabajando rumbo a esto, ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar esta noche. Un gusto estar aquí. Bueno, él es Guillermo García Alcocer. Él es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. Sí, en efecto, el rostro de las gasolinerías ya es notorio que se ha modificado con nuevos actores, tanto nacionales como extranjeros, pero también se requieren inversiones en almacenamiento para que las importaciones de ese combustible no solo dependan de petróleos mexicanos. En materia de gas natural, se ha conformado una verdadera red que lleve ese producto a todas las regiones del país, incluido el sureste. También se han flexibilizado los permisos para su distribución, para que ese combustible llegue a todo el país, puesto que para la industria es básico. Así que se avanza a toda marcha.
noche también nos acompaña Fernando López Macari. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Época de elecciones, tiempo de presentar propuestas de cara a lo que será un nuevo gobierno. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la iniciativa privada? ¿Qué piensan los ejecutivos de las empresas de lo que debe hacerse para acelerar el rumbo de nuestra economía? Pues Fernando, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Mucho gusto de estar aquí. Qué bueno que estás con nosotros. Pues Fernando, vienen tiempos difíciles desde el punto de vista político. Se acercan ya las elecciones y pues digamos son épocas de análisis por parte del sector privado para tratar de encontrar pues escenarios, ¿verdad? Y sobre todo alternativas que se puedan proponer a los candidatos. Digamos, el IMEF se ha caracterizado por ser un instituto orientado justamente a eso, al diagnóstico, al análisis. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las propuestas que tienen por ahí para presentar a los candidatos en función de lo que está sucediendo en nuestro país? Pues sí, como tú bien dices, Alberto, el IMEF tiene una clara orientación hacia el análisis técnico de las situaciones económicas, financieras, fiscales. Y en este sentido, lo que el análisis nos indica es que México, si bien crece de manera sostenida, no crece a los niveles que debiera de estar creciendo. Exactamente. Encontramos economías en expansión que están creciendo a ritmos del 5%, cuando México ha estado creciendo en los últimos años a tasas del 2%, del 2% aproximadamente. Sí. ¿No? Esto genera, sin duda, la gran pregunta de si México tiene espacio o no para crecer a una tasa más acelerada, ¿no? Nosotros en el IMEF hemos, desde luego, diagnosticado que sí hay la posibilidad de crecer a tasas más aceleradas y que México tiene un gran potencial para escalar en este mundo de las economías. Digo, México está en el lugar discutido entre el 11 y el 13 de las economías mundiales, ¿no? Pero sin duda necesitamos definir cuáles son los factores, Alberto, que tenemos que identificar para detonar el crecimiento de México. ¿Cuáles son estos factores que están impidiendo que México crezca a las tasas que debería estar creciendo? Sí, ¿y cuáles son, digamos, ya tienen algunos elementos que nos pudieran dar luz acerca de esto? Sí, sin duda, primero que nada, una reforma fiscal integral, ¿no? Una reforma que baje las tasas de impuesto sobre la renta, incremente la base de contribuyentes, gravando principalmente el consumo en alimentos y medicinas. Y aquí pues, hay que ser muy sensibles también y entender que tendríamos que separar una canasta básica de productos, Exacto, alimentos y medicinas para no afectar a los bolsillos más vulnerables, ¿no? En este sentido, a la reforma fiscal también tendríamos que incluir normas y reglamentos que permitan beneficiar o de alguna forma incentivar la inversión por encima del gasto público. Lo que hemos visto es que se ha deteriorado el gasto que está direccionado hacia la inversión pública y se ha privilegiado el gasto corriente, y esto sin duda nos impide generar los factores de crecimiento. Otro de los puntos importantes es la competitividad en la mano de obra laboral, en las condiciones de infraestructura de cada una de las empresas que se desarrollan en nuestro país. Necesitamos generar una mano de obra más calificada y más tecnificada. Sí. Y por último te diría yo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que permite un ambiente libre de corrupción, un Estado de seguridad que permita a las empresas, tanto extranjeras como domésticas, invertir y generar las condiciones para el crecimiento de nuestro país. Supongo que el tema de la informalidad también es un tema importante. ¿Estaría conceptualizado dentro de la reforma fiscal? Desde luego que sí. Como tú bien lo dices, la informalidad es un producto es un tema que aqueja a nuestro país, ¿no? 57% de los empleos en México están en la economía informal. Fíjate. Y lo que esto ocasiona es que estos empleos sean de bajo valor agregado. Por ende, las personas que no tienen acceso a la formalidad en estos empleos no pueden desarrollar sus capacidades y sus habilidades porque no tienen capacitación, Alberto, no tienen tecnologías, son empleos de bajo valor agregado, y esto impide que la fuerza laboral de México crezca como tal, ¿no? Ahora en las campañas seguramente vamos a escuchar muchas promesas, muchos temas, pero
pues a mí me gustaría que pues, estas promesas se tradujeran en realidades a la hora de que pues, el ganador de las elecciones asuma el poder. ¿Ustedes van a preparar o han preparado, ya tienen algún documento con todas estas ideas, estas propuestas, para que las retomen los distintos candidatos, Claro Fernando? que sí. Claro que sí, te comento. Yo asumí la presidencia del IMEF. Apenas en enero, ¿no? Apenas hace unos días en enero. Desde entonces nos hemos dado a la tarea de integrar una mesa de trabajo en la que están participando economistas, fiscalistas, actuarios, abogados y especialistas en materia de relaciones bilaterales para integrar la agenda, la que estamos llamando Agenda IMEF 2018. En esta agenda vamos a identificar los puntos claves y los temas claves que el IMEF debe de analizar y desdoblar en materia técnica para presentar a los candidatos a la presidencia de la República e invitarlos a nuestros eventos para discutir y ahondar en estos temas. Temas como la reforma fiscal, temas como política económica, política fiscal, política monetaria, todos estos temas que el IMEF es el especialista para poner sobre la mesa son sin duda impostergables y son los que tenemos que poner sobre la mesa, independientemente, Alberto, de qué candidato sea el que vaya a ganar la presidencia. Fernando, para muchos especialistas, sobre todo ejecutivos, para muchos especialistas ligados al sector financiero, el IMEF es muy conocido, pero bueno, no necesariamente todo el público lo conoce. ¿Cuántos años tiene el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas? El IMEF tiene más de 54 años de existencia, tiene 1.600 asociados a nivel nacional, 20 grupos nacionales divididos en todas no en todas, en la mayoría de las ciudades de México, y 16 comités técnicos que van desde comités técnicos de estudios económicos, estudios fiscales, seguridad social, finanzas corporativas, intermediarios financieros bursátiles y no bursátiles. En fin, en el IMEF damos cabida a todo profesionista, empresario o funcionario que tenga interés en las finanzas públicas y privadas. Por eso, además lo interesante es que es un organismo apolítico, ¿verdad? Sí, bueno, el IMEF no es apolítico, es apartidista. Apartidista. Tenemos mucho interés en que la política de nuestro país se desarrolle de manera adecuada, pero no nos involucramos ni nos pronunciamos a favor de ningún partido, de ningún candidato. Ahora, digamos, uno de los grandes desafíos para nuestro país, pues es el tema de la desigualdad, ¿verdad? ¿Cómo sientes tú que se pueda atacar este gran problema de la desigualdad en nuestro país? Que al final de cuentas, pues hoy se está cuestionando, no solo en México, sino en el mundo, con el tema de la globalización, lo estamos viendo con el proteccionismo. ¿Qué hacer para terminar o mejorar o atenuar el tema de la desigualdad en nuestro país, Fernando? Sin duda, como tú bien lo comentas, las prácticas proteccionistas afectan un poquito el desarrollo de los mercados en lo general, ¿no? Cuando tú platicas con los economistas son mucho más afines a generar las condiciones del libre mercado y que el mercado vaya compitiendo de manera libre de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? Necesitamos, Alberto, generar condiciones para que se dé el crecimiento en nuestro país. Sí. Y junto con este crecimiento necesitamos incrementar las oportunidades para las personas que trabajan en nuestro país. Necesitamos no solamente identificar cómo generar más riqueza, sino cómo distribuirla mejor. Y para ello tenemos que avanzar mucho en materia de regulación. Hoy por la mañana, por ejemplo, estaba yo en el Comité de Seguridad Social y empezábamos a hablar sobre todos los esquemas de ahorro para el retiro y cómo los trabajadores que están fuera de estos sistemas de ahorro para el retiro no tienen la posibilidad de tener al final de su vida la capacidad de retirarse, jubilarse con salud, con bienestar y con dignidad. Esos son los temas que tenemos que atacar y desde el IMEF generaremos propuestas para hacerlo. El populismo, ¿qué opinión te merece el populismo? Me parece que hay responsabilidades que tenemos que no podemos dejar a un lado. Hay personas y lugares donde se viven en condiciones muy por debajo de las humanas. Eso es un tema que debemos de tener muy conscientes porque el tejido social es lo más importante en un país. Si se rompe el tejido social,
no hay economía, no hay bienestar, no hay Estado de Derecho, se sacrifican muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, también me parece que abusar de las prácticas populistas pudiera generar situaciones que desestabilicen los mercados y desestabilicen la confianza de los inversionistas. O sea que tendríamos que tener cuidado, digamos, en encontrar un justo medio, ¿verdad? Tendríamos que analizar muy bien en qué sí podemos adoptar posturas que tengan un claro beneficio para el pueblo y posturas en las que debemos de ser más responsables con el manejo. Bueno, pues Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre un placer y ojalá que nos hagas el favor de acompañarnos más adelante ya cuando tengan las propuestas específicas para los candidatos. Estaremos encantados de hacerlo, Alberto. Claro que sí. Muchas gracias. Él es Fernando López Macari. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Buenas noches. Buenas noches. En efecto, nadie puede sentirse satisfecho con un ritmo de crecimiento promedio del 2%. Es obligado que aceleremos el paso para que el mercado interno se mueva de forma más dinámica. Lo fiscal es una herramienta de un paquete que todos debemos empujar. Lo invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.